Muy buenas tardes tengan todos y todas. Hoy lunes el país amaneció con todo lo que fue un proceso político intenso para una minoría de personas y sumamente agotador y abrumador para todos aquellos que no participábamos directamente, pero sí fuimos testigos de lo que ocurrió en este país, que no es cualquier cosa. En nuestro país ocurrió ayer uno de las pruebas más tangibles del desastre institucional que maltrata a la mal llamada democracia política que supuestamente debiera, o según dicen, reina en nuestro país. Sabemos que de democracia tiene muy poco y reiteramos el caso de la salida de Marino Zapete de su programa por las vías usuales por las que se comunicaba, es una de ellas. Sabemos que los indicadores de salud en nuestro país, como hemos dicho, los indicadores sociales y económicos, son una total calamidad y por eso no podríamos realmente llamar democracia. Ayer quedaba uno de esos bastiones según los cuales supuestamente aquí se podría decir que hay democracia, el sistema de partidos, las elecciones, etc. Un sistema, como decimos, lleno de vicios. Pero ¿qué pasa? Que hoy el país ha continuado como si nada hubiese pasado. ¿Y por qué pasa eso que todo pasa siempre? Como si no hay ningún tipo de consecuencias a los atropellos, a las indecencias en las compras de votos, a las diferentes formas de cómo el poder político instalado en el Palacio Nacional utiliza los bienes públicos para beneficio de sus candidatos, cómo el empresariado se queda ciego, sordo y mudo ante todo lo que mira por el frente que le pasa, cómo hay una sociedad civil muchas veces tímida ante lo que sucede y cómo la ciudadanía queda vulnerable a expensa de todo eso que pasa, siendo también testigos contemplativos únicamente, porque no existen los canales mediante los cuales las instituciones pueden ser conminadas, ¿no?, a poder tener una cierta fiscalización de las tareas que ejecutan, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Lo más importante no son las cosas malas que pasan, sino por qué no tienen consecuencias. Y a eso yo me quiero referir hoy. ¿Por qué el simulacro de democracia de ayer, ese espectáculo tan bochornoso en el que, por ejemplo, el informe de participación ciudadana dice que 1 de cada 3 centros que ellos supervisaron, es decir, estamos hablando de un 30% de una muestra de 5% a nivel nacional, existía la compra masiva de cédulas, sin incluir la compra masiva de conciencia los días y semanas anteriores al domingo de ayer, ¿no? ¿Por qué cosas así pasan y aún así a esto se le sigue llamando democracia, ¿no? Una supuesta democracia. ¿Por qué realmente no existe un escándalo internacional que, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, el Departamento de Estado, en fin, ¿por qué todo pasa como si realmente aquí hubiese democracia cuando no la hay? Cuando aquí las conciencias se compran al mejor postor, no por culpa de la gente, ¿no?, que tiene que sobrevivir y que tiene que obtener a través de transacciones de miseria, ¿no?, lo que puede generarle la comida o el bienestar de un día por parte de esa clase política que ha sido la responsable de llevarnos al estado en el que estamos. ¿Por qué no pasa nada? Y a eso yo me quiero referir, a esa miseria de quienes tienen el deber de informar, de quienes tienen el deber de comentar, de quienes tienen el deber de criticar, de quienes tienen el deber de explicar y ponerle nombre a través de la opinión pública a las cosas que realmente suceden, pero le llaman de otra manera. En lugar de llamarle no democracia, le llaman democracia. En lugar de decir que estas fueron elecciones con censura y con restricciones y con abusos de poder, para decir que no fueron libres, en lugar de eso simplemente dicen que esas cositas que pasaron fueron cositas muy poquitas, como para que todo haya pasado bien, que es lo que yo llamo el aval con el cual unas ciertas figuras tratan de avalar el tollo de democracia o de pseudodemocracia que tenemos nosotros. Miren,
En cualquier juego están los actores, los que están en el terreno de juego, en este caso los políticos. Está el árbitro, en este caso la Junta Central Electoral. Pero hay una clase profesional muy importante para que una democracia realmente funcione, siempre fiscalizando y poniéndole nombre a los excesos o a los déficits que tiene ese sistema. Y esos son los comentaristas, los críticos. En este caso el periodismo y cierta intelectualidad que se suma las noches de elecciones a los sets de televisión, a los programas de panel. Y a eso yo me quiero referir esencialmente. Una democracia debería ser el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Pero nosotros sabemos que en nuestro país no existe una democracia, porque ahí vive mucha gente marginada de participar precisamente en la construcción del destino colectivo de todos. Y los tienen marginada, primero porque tienen un sistema educativo que no les da las herramientas intelectuales para poder hacer partícipe su figura dentro de los espacios de decisión, ¿no? Porque hay un mercado laboral que cuando no es deficitario es miserable y que deja a la gente tratando de sobrevivir, y ese tiempo se ocupa en lugar de ejercer su ciudadanía, es su sobrevivencia que ejerce. En fin, tenemos todas esas censuras invisibles, pero que están ahí para que la gente, los más humildes, estén al margen de lo que es la participación política. Esta mañana me reunía yo con mis estudiantes, como todos los días de mi vida, de lunes a sábado, comentando con ellos la actualidad que nos precedía el día anterior, por ejemplo, en este caso las elecciones. Y me comentaban ellas que en una inmensa mayoría de casos, los barrios de nuestra ciudad, los barrios del Gran Santo Domingo, estaban ocupados en sus rutinas cotidianas, que solamente iban a acudir a votar. En realidad, alrededor de un tercio de mis estudiantes dijeron que fueron a votar ayer y que sus familiares lo hicieron porque tenían algún vínculo con algún candidato local, algún vínculo primario, pero que la inmensa mayoría no estaba en eso, y que cuando estaba era porque en esos centros de votación había dinero, había, como dicen popularmente, grasa, ¿no? Había con qué poder comer ese día, y la gente iba y acudía, porque cuando no hay un Estado con políticas públicas correctas de redistribución equitativa de la riqueza, es decir, darle a quien no tiene lo que le hace falta, entonces los políticos abusadores, como lo que tenemos nosotros, lo que arman son estos procesos para conseguir el favor de ellos en una transacción simple, sencilla, puntual, que finiquita la relación entre el político y el representado. Me comentaban esos estudiantes hoy, por ejemplo, que ellos casi nunca ven a ningún político. Más de un 95% de esos muchachos me decían hoy que los políticos solamente se aparecen una sola vez cada 4 años, ¿no? Para vender precisamente lo que ellos tienen, probablemente el manejo del presupuesto público en ese momento en específico. Me comentaban ellos, por ejemplo, cómo tienen una absoluta desconfianza en los partidos políticos, y que si van a votar es precisamente por o ese cumplimiento con el político del patio, o esa relación de transacción mediante la cual, so pena de que si no se produce, entonces pueden perder alguno de los pocos beneficios que ese sistema le deja como limosna a los más humildes, a los más pobres. Pero todo eso pasando, y aquí la clase periodística, en su mayoría, avaló el sistema de ayer. O sea, todo lo que nosotros tuvimos es como si hubiese existido un gran apagón, una gran amnesia, un gran olvido. De repente estos grandes intelectuales, economistas, historiadores, politólogos, literarios, etcétera, médicos que viven hablando en la televisión, sobre todo que son invitados en ese momento por periodistas también muy o demasiado complacientes del poder político, que tienen una relación incluso comercial con el poder político, que muchas veces es la que patrocina sus cadenas de televisión, sus sistemas de información, etcétera. Tienen que tener esos días, los días de ayer, un día tétrico para la democracia real, que todavía sigue ausente en este país desde el año 1963, y de repente lo convierte como si fuera una fiesta. Incluso hay algunos que le llaman hasta fiesta de la democracia, ¿no? ¿Para celebrar qué?
para celebrar las tasas de homicidios que hay aquí. ¿Para celebrar qué? Para celebrar la delincuencia producto de la pobreza que hace que nuestros jóvenes incurran en el marco de la delincuencia para poder sobrevivir y hacerse un poquito de dinero. ¿Celebrar qué en este país? ¿Qué fiesta de democracia se estaba celebrando ayer con los niveles de calamidad pública de nuestros hospitales, de nuestra atención a los más humildes, de nuestra niñez desvalida, de nuestra adolescencia descarrilada, ¿no? Por políticas públicas absolutamente inconsecuentes? ¿Qué había que celebrar? Nuestros envejecientes muriéndose sin pensiones dignas, de nuestros cañeros habiendo trabajado toda una vida y todavía sin tener una jubilación adecuada, ni siquiera una jubilación punto, ¿no? ¿Qué teníamos nosotros que celebrar ayer con los feminicidios, con las altas tasas que tenemos hoy en día, las primeras en el mundo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos celebrar esto que supuestamente es una llamada democracia? Cuando nosotros tenemos todos los indicadores sociales, económicos, incluso políticos, de participación de la gente absolutamente limitados a niveles casi de subterráneos. Entonces, ¿qué sucede? Era en ese momento en el que los comentaristas, ¿no?, debieron decir, no, pero espérense, esto se dio de esta manera y lo que estamos viendo son imágenes de un proceso que, si bien sale automatizado, no puede de ninguna manera tapar el gran sol oscuro, el gran sol negro que ensombreció y que quemó las pestañas de la democracia naciente en este país, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos no referirnos a que todo este proceso hubo un derroche masivo de dinero ilícito de origen público por parte del incumbente del Ministerio de Obras Públicas, que hasta hace poco no había renunciado y que tiene un vínculo directo con el Estado Dominicano y que lo conservaba a partir de las diferentes formas en las que todo el mundo vio cómo aquí se utilizaban el erario para financiar a través del tiempo, a través de los recursos públicos, a través de la compra de cédulas, lo que se dio ayer? Claro, por supuesto que ayer hubo fraude, pero eso no fraude, no se limitaba a la compra de cédulas en las afueras. Reitero, más de un 30%, según Participación Ciudadana, queda comprometida por las compras de cédula. Un acto absolutamente ilegal, ilícito y bochornoso. Ya eso, en una sociedad cualquiera, la Junta Central Electoral de cualquier país desarrollado hubiese anulado por falta de credibilidad y legitimidad suficiente, no lo que hubiese sido estas elecciones de ayer, que de libre tienen muy poco. Pero nosotros, lo que vimos ayer en los medios de comunicación fue el acto complaciente de avalar y legitimar este sistema político. De esos que creen en este sistema, que le conviene este sistema, que comparten todos los elementos con los actores del sistema, dejando a la gente y sobre todo, dejando la ética de lo que debe ser el oficio de un crítico en una sociedad democrática. Decir lo que el poder quiere tapar, decir lo que el periodismo complaciente quiere tapar. Decir y explicarle a la gente, revelar los mecanismos invisibles mediante los cuales ese acto de ayer fue un acto ilegítimo desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de las elecciones mismas, pero sobre todo desde el punto de vista institucional como tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy que todo pasó. Es como si un crimen pasara y se dejara impune. Decía un gran sociólogo que los crímenes, cuando la importancia de comentar los crímenes es la conmoción que puede crear eso que pasó, que nadie lo quería, pero pasó, para que la gente sepa los límites que debe soportar o tolerar una sociedad y cuáles no. En este caso seguimos abriendo, ensanchando esa área de impunidad y luego entonces no nos podemos quejar cuando ocurren los crímenes de manos de los infelices, ¿no?, ante sus propios vecinos, familias, etcétera. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que aquí no ocurre nada. Y si aquellos que están arriba lo hacen, ¿por qué no?, se preguntan. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos un grave problema hoy, que no es solamente de los actores, que no es solamente de esos actores que no tienen ninguna credibilidad pública, porque lo han hecho perversamente mal durante estos 40, 50 años de pseudodemocracia. También tenemos nuestras instituciones, esas instituciones que viven haciendo y avalando los fraudes, que viven siéndole complaciente al poder, porque el poder es que lo instala ahí. Entonces no podemos creer ni en los actores ni en el árbitro. ¿Y qué nos quedaba a nosotros, por lo menos? Pensar o creer en la intelectualidad dominicana,
en el periodismo serio, pero lamentablemente ese periodismo también fue complaciente y avala este sistema y dice que realmente aquí hay democracia y se olvida, como un gran apagón de repente, se olvida que aquí hubo semanas y meses de absoluta violación a la ley, de cara, de frente, justo en las narices de las autoridades supuestamente a reglamentar y a lidiar con eso, pero de eso no se habló. Ayer habían muchas carcajadas en esos paneles de televisión, ayer habían muchas risas, ayer había prácticamente un comentario anecdótico, como si fuera un play de pelota o una competencia hípica, donde iba uno por aquí y otro por allá, y que iba subiendo y que iba bajando, y que el otro subía y que el otro bajaba, y que este subía y que el otro bajaba, y jajajaja. Las risas que sonaban en esos platos de televisión. ¿Dónde está la responsabilidad moral, la honestidad intelectual de decirle a la gente cómo se construyó de lado y lado esa situación? Cómo esos que hoy se quejan porque supuestamente le hicieron fraude fueron los que instalaron la maquinaria de fraude más grande en este país, y cómo los que le sucedieron en el poder entonces se encargaron de modernizar esa maquinaria de fraude. Aquí el fraude no fue ayer solamente en las ventas de boletas, en las ventas de cédulas. Aquí el fraude fue todo lo que ha pasado aquí desde hace más de 20 años. Desde el año 1978, cuando este país se levantó contra el balaguerismo, aquí el fraude ha sido la traición de esos gobiernos que han instalado la trampa como la forma de institucionalidad de esta supuesta democracia. Esas son verdaderamente el fraude. Aquí el fraude no es un algoritmo, aquí el fraude es Leonel Fernández, aquí el fraude es Gonzalo Castillo, aquí el fraude es Danilo Medina, aquí el fraude es Roberto Rosario, aquí el fraude es la actual Junta Central Electoral con todas sus bocinas dirigidas a supuestamente tratar de convencer a la gente de lo que no puede ser convencido a última hora, que es que le crean a esas instituciones. Aquí el fraude de este país son esas elecciones amañadas, disfrazadas y protegidas por intelectuales que debieran estar diciendo lo que eso significa para el pueblo dominicano, no solamente en términos de costos económicos, sino en costos institucionales, el sufrimiento y el padecimiento, que a costa de las lágrimas, del sudor y el sacrificio de la gente, unos cuantos se están beneficiando para siempre, llenando y acumulando su patrimonio privado en detrimento de lo que debería ser una sociedad más civilizada, más pacífica, con mejores bienestares, tales cuales los proyecta lo que es la esperanza de todo dominicano hoy en día. Así que, lamentablemente, tenemos, no solamente, reitero, unos actores inicuos y un árbitro absolutamente poco transparente. También tenemos a críticos, lamentablemente, acolados al poder político. Y eso sí era lo último que uno podía esperar en una sociedad indefensa, en una sociedad vulnerable, en una sociedad expuesta a los abusadores de siempre.